Hay una idea profundamente incómoda cuando empiezas a observar tu vida con honestidad. Muchas de las cosas que crees sobre ti mismo no las elegiste, no las descubriste por experiencia directa, no las analizaste con calma, simplemente las aceptaste, las absorbiste, las heredaste y con el tiempo se volvieron tan familiares que empezaste a llamarlas mi forma de ser. Pero en realidad son acuerdos, acuerdos invisibles que firmaste sin darte cuenta. Desde que eras pequeño empezaste a recibir mensajes sobre lo que eras, lo que podías hacer y lo que no, sobre cómo debías comportarte, sobre lo que era correcto desear y lo que era peligroso intentar. Esos mensajes llegaron de muchas voces, padres, profesores, familiares, amigos, cultura, religión, televisión, entorno social. Al principio no tenías filtro. Un niño no analiza críticamente lo que escucha. No cuestiona si una etiqueta es justa o exagerada, simplemente la absorbe y si esa etiqueta se repite lo suficiente, se convierte en identidad. Tal vez alguien dijo que eras tímido, tal vez alguien dijo que eras malo para las matemáticas, tal vez alguien dijo que no eras disciplinado, tal vez alguien dijo que eras así y punto. Cada una de esas frases parecía pequeña en el momento, pero las palabras repetidas tienen peso, van construyendo una narrativa interna y esa narrativa se transforma en una especie de mapa invisible que define cómo te ves y qué crees posible. Con el tiempo dejas de recordar de dónde vino esa idea, solo sabes que la sientes verdadera. Ese es el poder del acuerdo invisible. No se siente como una imposición externa, se siente como realidad, pero muchas veces no es realidad, es repetición. La mente humana funciona de una manera particular. Cuando una idea se repite muchas veces, empieza a tratarla como verdad, incluso si nunca fue examinada. Y una vez que esa idea se instala, comienza a influir en tu comportamiento. Si creciste escuchando que no eras bueno para hablar en público, probablemente evitaste situaciones donde tuvieras que hacerlo. Si alguien dijo que el dinero era peligroso o que no era para gente como nosotros, es posible que hayas desarrollado una relación de distancia con la ambición financiera. Si escuchaste que soñar demasiado es ingenuo, quizá empezaste a limitar tus aspiraciones antes de intentarlo. La parte más curiosa es que con el tiempo esos acuerdos empiezan a parecer decisiones propias. Dice, yo no soy bueno para eso, pero pocas veces te pregunta, ¿de dónde salió esa idea? ¿La comprobé realmente o simplemente la heredé? El acuerdo invisible funciona porque opera en silencio. No necesita imponerse constantemente. Una vez instalado, empieza a guiar tus decisiones de manera automática. La mente busca coherencia con la identidad que cree tener. Si tu identidad incluye la idea de que no eres capaz, tu mente evitará situaciones donde puedas demostrar lo contrario, no porque quiera sabotearte conscientemente, sino porque intenta mantener la historia consistente. Así funciona el autosabotaje invisible. No ocurre porque quieras fallar, ocurre porque una parte de tu mente cree que ese resultado encaja mejor con la narrativa que has aceptado. Es como vivir dentro de un guión que alguien escribió hace años y tú sigues actuándolo sin revisar si todavía tiene sentido. El acuerdo invisible que te mantiene pequeño no siempre es negativo en apariencia, a veces se presenta como prudencia, como modestia, como realismo. La mente dice, mejor no intentar eso, podría salir mal. Pero muchas veces esa voz no está protegiéndote del peligro, está protegiendo una identidad limitada que se construyó hace tiempo. El problema no es que existan creencias, todos necesitamos marcos mentales para interpretar la realidad. El problema es que muchas de esas creencias nunca fueron elegidas conscientemente, son herencia. Y la herencia mental puede ser tan poderosa como la genética o el contexto. Piensa en cuántas frases escuchaste creciendo. No hagas demasiado ruido. No te creas mucho. La vida es difícil. No confíes demasiado. El dinero cambia a las personas. No todos nacen para triunfar. Cada frase
parece inocente cuando aparece de forma aislada, pero cuando se repite durante años, construye una visión del mundo y esa visión se vuelve automática. Cuando llega una oportunidad, tu mente consulta ese mapa interno antes de decidir. Si el mapa dice, eso no es para ti, ni siquiera lo intentarás. Ese es el poder del acuerdo invisible. No necesitas una barrera externa que te detenga, tu mente lo hace sola. Por eso muchas personas sienten que algo dentro de ellas las frena. No saben exactamente qué es, solo sienten que hay una especie de techo invisible. Ese techo no siempre está en la realidad, está en la narrativa. Las creencias heredadas funcionan como límites invisibles porque no se perciben como opiniones, se perciben como hechos. Pero una creencia repetida no es necesariamente verdad, es solo una idea que nadie cuestionó. Romper ese tipo de acuerdo requiere algo que muchas veces evitamos: examinar lo que creemos. Preguntarte de dónde viene una idea puede ser incómodo, porque algunas creencias están conectadas con figuras importantes de tu vida, con padres que te querían proteger, con profesores que pensaban que estaban siendo realistas, con tradiciones que se repiten generación tras generación. Pero cuestionar una creencia no significa rechazar a quienes te la transmitieron. Significa revisar si todavía tiene sentido para tu vida. El crecimiento personal muchas veces comienza cuando te das cuenta de que no todas las ideas que llevas dentro te pertenecen. Algunas simplemente fueron instaladas y cuando empiezas a verlas con claridad pierden parte de su poder. Una creencia examinada deja de ser automática, se convierte en una opción. Puedes decidir mantenerla si tiene sentido o puedes decidir transformarla si limita tu desarrollo. El acuerdo invisible se debilita cuando aparece la conciencia, porque una vez que identificas una creencia heredada, ya no puede operar completamente en la oscuridad. Empiezas a notar cuando aparece, empiezas a reconocer su voz, empiezas a preguntarte si realmente es tuya. Ese proceso no ocurre en un día. Las creencias profundas llevan años funcionando, algunas llevan décadas, pero cada vez que cuestionas una idea limitante abres un pequeño espacio de libertad y en ese espacio aparece una posibilidad nueva. Tal vez no eres tan incapaz como te dijeron, tal vez no eres tan limitado como creíste, tal vez el techo que sentías no era una ley de la realidad, sino un acuerdo mental. Muchos descubrimientos personales comienzan con una pregunta sencilla: ¿y si esto que siempre creí no es verdad? Esa pregunta puede cambiar la trayectoria completa de una vida, porque cuando cuestionas una creencia limitante, tu comportamiento empieza a cambiar, intentas cosas nuevas, te permites experimentar, te das permiso para fallar sin confirmar automáticamente la narrativa antigua, ¿no? Y poco a poco tu mente empieza a actualizar su mapa. Ese proceso no elimina todas las dudas, pero debilita la estructura que antes parecía incuestionable. El acuerdo invisible pierde fuerza cuando dejas de obedecerlo sin pensar, cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de identificarse completamente con ellos, cuando reconoces que muchas de tus limitaciones no nacieron de tu experiencia directa, sino de ideas que heredaste. La libertad personal no siempre consiste en hacer algo espectacular, muchas veces comienza con algo más silencioso. No empieza con una revolución visible ni con un cambio dramático que todos noten de inmediato. Empieza dentro, en un momento casi imperceptible, donde decides mirar tus propias ideas con un poco más de honestidad. Empieza cuando te das permiso de cuestionar algo que siempre habías dado por hecho, porque la verdadera transformación rara vez ocurre en un solo acto heroico. Ocurre en pequeñas revisiones internas que, acumuladas con el tiempo, cambian completamente la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. La libertad comienza cuando una creencia automática deja de ser automática, cuando una frase que repetías sin pensar se convierte en una pregunta, cuando algo que parecía una verdad absoluta
empieza a mostrar grietas. Ese momento puede parecer insignificante desde afuera, nadie lo celebra, nadie lo aplaude, no aparece en ningún titular, pero dentro de la mente ocurre algo muy importante. La narrativa empieza a moverse. Durante años tal vez viviste pensando que ciertas cosas simplemente no eran para ti. No porque lo hubieras intentado muchas veces y descubierto tus límites reales, sino porque una idea heredada te convenció de que no valía la pena intentarlo. La libertad aparece cuando esa idea deja de ser invisible, cuando la observas, cuando la escuchas con atención y cuando por primera vez te preguntas, ¿esto realmente es cierto o solo es algo que aprendí? Ese tipo de preguntas no siempre generan respuestas inmediatas. A veces lo único que hacen es abrir espacio, pero ese espacio es valioso porque en él empieza a debilitarse la sensación de que todo está predeterminado. Cuando una creencia limitante deja de ser incuestionable, tu mente empieza a considerar posibilidades que antes ni siquiera aparecían. No es un cambio ruidoso. No ocurre de un día para otro, pero algo dentro empieza a reorganizarse. Empiezas a observar tus reacciones con más conciencia. Empiezas a notar cuando una idea antigua intenta dirigir tu comportamiento. Empiezas a distinguir entre lo que realmente quieres hacer y lo que crees que deberías hacer según los acuerdos que heredaste. Ese proceso puede ser incómodo al principio. Cuestionar creencias profundas siempre lo es, porque algunas de esas ideas han estado contigo tanto tiempo que parecen parte de tu identidad. Pero la identidad también puede evolucionar y muchas veces la libertad comienza precisamente cuando descubres que no eres exactamente la historia que te contaron sobre ti mismo. Tal vez no eres la persona tímida que siempre dijeron que eras. Tal vez no eres malo para aprender. Tal vez no eres alguien que nunca termina lo que empieza. Tal vez esas frases fueron interpretaciones momentáneas que se repitieron tantas veces que terminaron convirtiéndose en etiquetas permanentes. Cuando empiezas a ver eso con claridad, ocurre algo liberador. Entiendes que no estás obligado a seguir actuando según acuerdos que nunca elegiste conscientemente. Durante mucho tiempo, esos acuerdos parecían leyes naturales, reglas fijas del mundo o incluso rasgos inevitables de tu personalidad. Pero cuando los observas con atención, descubres algo sorprendente. Muchas de esas ideas no nacieron de tu experiencia directa, sino de interpretaciones que alguien más hizo en algún momento y que tú aceptaste sin revisarlas. Ese descubrimiento no elimina automáticamente todas las limitaciones, pero cambia la relación que tienes con ellas. Antes actuabas como si esas creencias fueran parte inmutable de quién eres. Ahora empiezas a verlas como lo que realmente son, acuerdos mentales que pueden revisarse, actualizarse o incluso romperse. Ese cambio de perspectiva es profundamente liberador porque introduce algo que antes parecía ausente: elección. Cuando una creencia opera en silencio, no hay elección. La mente simplemente reacciona según el programa que lleva años ejecutándose. Pero cuando esa creencia se vuelve visible, aparece una pausa entre el pensamiento y la acción, y en esa pausa surge la posibilidad de decidir. Tal vez durante años pensaste que no eras capaz de aprender algo nuevo. Cada vez que aparecía una dificultad, tu mente recordaba ese viejo acuerdo y lo confirmaba. Ves, esto no es para ti. Pero cuando reconoces que esa frase fue heredada y no comprobada, la situación cambia. La dificultad deja de ser una prueba de incapacidad y se convierte simplemente en parte del proceso de aprendizaje. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero transforma completamente la experiencia. Antes cada obstáculo reforzaba la narrativa de limitación. Ahora cada obstáculo se convierte en información, algo que puedes analizar, ajustar y volver a intentar sin que defina tu identidad. La libertad no consiste en eliminar todos los condicionamientos de inmediato. Eso sería imposible. Todos
crecemos dentro de contextos que influyen en nuestra forma de pensar, pero la libertad comienza cuando dejas de confundir esos condicionamientos con tu esencia. Empiezas a entender que lo que aprendiste no necesariamente define lo que puedes aprender en el futuro, que las etiquetas que recibiste no necesariamente describen todo lo que eres capaz de desarrollar, que las historias que te contaron sobre ti no necesariamente describen la totalidad de tu potencial. Ese reconocimiento abre un espacio interno muy importante, el espacio de la reinterpretación. Puedes mirar tu pasado sin estar completamente atrapado en él. Puedes reconocer de dónde vienen ciertas ideas sin tener que seguir obedeciéndolas automáticamente. Y cuando haces eso, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Las decisiones que antes parecían obvias dejan de serlo. La mente empieza a considerar caminos que antes ni siquiera aparecían como posibilidad. Lo que antes parecía una barrera infranqueable se vuelve simplemente un desafío más dentro de un camino más amplio. No significa que todo se vuelva fácil, significa que ya no estás limitado por acuerdos invisibles que operaban sin tu conocimiento. Ahora puedes verlos. Y cuando puedes ver algo con claridad, ya no tiene el mismo poder sobre ti. La conciencia no destruye instantáneamente todas las creencias heredadas, pero sí cambia su posición dentro de tu mente. Dejan de ser órdenes incuestionables y se convierten en ideas que pueden evaluarse. Puedes preguntarte si siguen teniendo sentido. Puedes preguntarte si reflejan la persona que quieres ser ahora. Puedes preguntarte si están alineadas con la dirección que deseas construir. Ese proceso de revisión es una de las formas más profundas de crecimiento personal. No se trata solo de adquirir nuevas habilidades o alcanzar nuevas metas, se trata de actualizar el sistema de creencias que guía tu comportamiento. Y ese sistema muchas veces lleva años funcionando sin que nadie lo haya examinado con calma. Por eso, el momento en que comienzas a verlo con claridad es tan significativo. No es solo un descubrimiento intelectual, es un cambio en la forma en que te relacionas contigo mismo. Ya no eres simplemente el resultado pasivo de los acuerdos que heredaste. Empiezas a convertirte en alguien que puede elegir qué acuerdos quiere seguir manteniendo y cuáles está dispuesto a dejar atrás. Puedes revisarlos, puedes actualizarlos, puedes reemplazarlos. Y ese proceso no necesita ser espectacular para ser poderoso. De hecho, casi siempre es silencioso. Empieza en la forma en que te hablas a ti mismo, en la forma en que interpretas un error, en la forma en que decides sin intentar algo nuevo o retirarte antes de empezar. Cada vez que eliges actuar desde una creencia más consciente, estás debilitando el acuerdo invisible que antes dirigía tu vida. Cada vez que decides no obedecer automáticamente una idea limitante, estás ampliando el espacio de tu libertad. La libertad personal no siempre es la ausencia de obstáculos externos. Muchas veces es la ausencia de obediencia ciega a creencias que nunca examinaste. Y cuando empiezas a vivir desde esa claridad, incluso pequeños cambios tienen un impacto profundo. Un intento que antes evitabas, una conversación que antes postergabas, una decisión que antes parecía imposible. No son gestos grandiosos, pero son señales de algo importante. Tu mente ya no está gobernada completamente por acuerdos invisibles, está empezando a responder a algo más consciente, y esa conciencia, cultivada día tras día, puede transformar silenciosamente la dirección completa de una vida. Comienza cuando te das cuenta de que puedes revisar los acuerdos que gobiernan tu mente y que algunos de ellos ya no merecen seguir siendo obedecidos, porque tal vez el límite que te ha acompañado durante años no era una verdad sobre quién eres. Tal vez era solo una historia que alguien repitió, una historia que aceptaste, una historia que nunca cuestionaste hasta ahora. Si este capítulo te hizo cuestionar algunas de las creencias que has llevado durante años, no te quedes solo con esta reflexión. Este libro
está lleno de ideas que pueden cambiar profundamente la forma en que te relacionas contigo mismo, con tus pensamientos y con el mundo que te rodea. Por eso te invito a escuchar también los otros episodios de esta serie sobre los 4 acuerdos, donde seguimos explorando estos principios con más profundidad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y seguir construyendo paso a paso una mente más consciente y una vida más libre. Nos vemos en el siguiente episodio.